la miseria, la ignorancia, los vicios esclavizan a los pueblos. Lázaro Cárdenas de Río. La obra Cardenista en el siglo XXI. Estudio en el Instituto Politécnico Nacional, CECIN número 9, Juan de Dios Bardi, SEC Tijuana. Honorables miembros del jurado, compañeros, estimados todos. La técnica al servicio de la patria. Lema que conjunta a los grandes pensadores, Batis, Erro, Massieu, entre otros, que ayudaron a dar forma al proyecto del hombre, estadista, soldado, amigo, compatriota, el Tata, Lázaro Cárdenas de Río, quien tuvo como principal objetivo acercar la educación a toda la sociedad, al hijo de la madre soltera, a los hijos del obrero, al hijo del artesano, a los hijos del campesino. Tan grande fue esa idea que hoy, a más de 2.000 kilómetros del interior de la República, yo, siendo orgullosamente tijuanense, puedo ser parte del Instituto Politécnico Nacional y estudiar en Tijuana, ciudad que tiene su huella, y marca de ello es la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Además de la siembra de los programas que impulsaron esta zona. Un ejemplo de eso es el programa de braceros, que se fue convirtiendo en lo que es hoy la industria maquiladora. Lázaro Cárdenas se erigió como líder de organización, buscó dar orgullo y dignidad a México, país herido, yo convulsionado, con una posición muy clara ante los eventos mundiales. Tan grande fue esa idea que no solo se limitó a la educación superior para hacer avanzar al país, dio cimientos a la educación básica con el sueño del libro de texto gratuito. A este México rural le dio las herramientas porque supo reconocer en las manos del campesino y en la tierra la grandeza de México. En los obreros supo ver el motor que movería este gran país. En los maestros encontró los mentores que harían llegar el conocimiento. Y en los pueblos originarios supo ver la sabiduría y la grandeza de un México moderno, florido, con raíces, con historia, que son los tarascos, mayas, purépechas, huicholes, cucapás, los náhuatl y tantos que faltan. Con la constante influencia extranjera, la nación estaba perdiendo su identidad. Sus raíces estaban siendo cortadas. Se estaba perdiendo al México, al indio, al campesino, al obrero. Con la amenaza constante, fundó las escuelas bilingües para que el niño indígena no olvidara su lengua materna y pudiera aprender el español. Fundó centros de investigación para que la comunidad no olvidara su origen. En su trabajo como gobernador del estado que lo vio nacer, dio protección a los indígenas, a los campesinos, y trajo ese mismo proyecto para hacerlo nacional cuando llegó a la presidencia. La soberanía y los recursos del país estaban comprometida. Las compañías extranjeras atentaban contra la autoridad. Era y es indiscutible que la máxima autoridad de este país no pudiera transitar libremente por el territorio nacional. Lázaro Cárdenas fundó las instituciones para combatir y sostener todo esto que ya les he comentado. En el cardenismo se vio la mayor muestra de un mexicano por amor a su tierra, a sus raíces. Ese México solidario, ese mexicano que sabe hacer sacrificios para recuperar lo suyo, para ser una nación soberana. No dejemos que se pierdan los sueños de personajes como el general Cárdenas. El tiempo y otros intereses se han llevado atrás esa gloria. Distante es la época en la que generó Cárdenas todas estas iniciativas. ¿Cuándo perdimos los mexicanos el respeto por nuestras raíces, nuestro idioma, nuestro trabajo,
nuestras tierras, nuestros recursos naturales. ¿Qué tenemos hoy? Malversación, pérdida de democracia y autonomía sindical, contubernios, destrucción del ejido, pérdida de las reformas, saqueo de nuestro más preciado recurso natural. Todo esto con mandatarios equivocados que no tienen la visión ni velan por nuestros intereses. La educación, una notoria pérdida de calidad. Todo aquello que significó una lucha se está desmoronando. Pero Cárdenas aún no ha muerto. Aún podemos mantener nuestro orgullo. Un ejemplo de ello es la lucha de los estudiantes que lucharon por mantener el concepto de educación superior en el Instituto Politécnico Nacional y conservaron el proyecto grande, fuerte y próspero que siempre ha sido la técnica al servicio de la patria. No podemos dejar que se pierda esa visión. No perdamos nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nuestras raíces. Yo, joven, yo, Carlos Alfredo Vela Ruiz, me proclamo orgulloso mexicano y reclamo acción y reacción para recuperar lo que es nuestro y que no se pierda el futuro que planeó el general Lázaro Cárdenas del Río, que fue tajante, valiente, coherente, sobrio, para mantener, conservar y unificar un concepto de nación por el que debemos luchar. Cárdenas vive. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y peor aún, a olvidarla. ¡Bueno! Es cuando. Bueno. A continuación, Rosa Andrea Cervantes.